¿qué tal? Bienvenidos a Laino Sakharov en un nuevo vídeo. Hoy, martes 29 de julio, hoy toca volver a hablar de mi queridísimo amigo. Yo sé que este canal está lleno de vídeos de este señor, pero es que es una mina este hombre de generar contenido. Hoy de nuevo toca hablar de economía, hoy toca hablar de mi querido amigo Donaldo Trump. Sí, señor, Donald Trump vuelve a ser portada de mi canal, porque hoy toca hablar del reciente acuerdo cerrado, firmado por la Unión Europea con Ursula von der Leyen a la cabeza, y este señor que ha sido firmado en Escocia. Bueno, la reunión tuvo lugar en Escocia, ha trascendido hoy el resultado de la firma entre los dos. Y bueno, antes de nada me gustaría decir que lo dije. Os lo dije a todos. Dije que a pesar de nuestra estrategia de confrontación con China la semana pasada en la cumbre en Beijing, donde tuvimos una oportunidad de oro única de hacer frente común a las presiones de esta especie de bully comercial mundial, tuvimos una oportunidad de oro de hacer la del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero finalmente decidimos optar por bailarle el agua, por la confrontación con China, por marcar distancias con China. ¿Y cuál ha sido nuestro premio? Pues nuestro premio ha sido un acuerdo comercial con un arancel del 15% a la mayoría de productos europeos. Esto pone el ojo de huracán a países, por ejemplo, como España. Así que hoy, en este análisis de 20 minutos, quédate, porque desglosaremos el impacto sobre la economía española, los riesgos globales que implican este acuerdo, porque ya lo advertí la semana pasada, algunos datos chocantes, escenarios brutales y un extra de te lo dije, ¿vale? Así que si te preocupa tu bolsillo, si te preocupa la economía, dale like a este vídeo, suscríbete, dale a la campanita para estar al día de todo y ¡nos vamos! Bueno, vamos a empezar poniendo un poquito de contexto, ¿no, gente? Vamos a empezar poniendo un poquito de contexto. Ya sabéis que cuando llegó Donald Trump a la Casa Blanca, y si no lo sabéis porque vivís debajo de un árbol o vivís en una cueva o donde sea, os lo digo yo ya, ¿vale? Básicamente, cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, llegó con un lema, con un moto: America First, o sea, América primero. Y llegó como un elefante de una cacharrería, amenazando con un arancel global a todo el mundo, ¿vale? Según él, para volver a balancear el comercio, ¿no? Ya todos tenemos esa imagen de abril de él poniendo una lista de países a las cuales le iba a poner aranceles completamente aleatorios, incluso países que no tenían población de seres humanos. O sea, una cosa muy loca, ¿vale? Y de hecho llamó la atención principalmente tres países, porque Japón también ha sufrido el ataque y la ira de este señor, pero sobre todo llamó la atención dos países: uno por ser su vecino cercano del sur, México, y otro por ser su más tradicional aliado, que es la Unión Europea. A ambos les amenazó con un arancel del 30%. Bueno, le puso más aranceles, ¿no? De hecho, el acero tiene un arancel del 50% con la Unión Europea, que se sigue manteniendo a día de hoy. Es decir, el acero europeo tiene un 50% de aranceles en Estados Unidos respecto al estadounidense, ¿vale? O sea que eso sigue igual. Pero recientemente amenazó con imponer un arancel del 30% que se haría efectivo a partir del 1 de agosto si no se cerraba un acuerdo comercial con Estados Unidos. Ellos alegan básicamente que tienen un déficit comercial con Europa de 235.000 millones de dólares. En otras palabras, que Europa vende a Estados Unidos mucho más de lo que Estados Unidos le vende a Europa, ¿vale? En concreto hay un déficit de 235.000 millones en favor de la Unión Europea. Y él dice que ese déficit es injusto, ¿vale? Eso dice él. Él dice que eso es injusto, ¿de acuerdo? Por patatas, ¿no? Por lo que él diga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto, como digo, ya no es nuevo. Ya te hemos hablado del, hemos mencionado el arancel del 50% al acero, pero es que ahora llega en uno de los peores momentos posibles, porque estamos en medio de un momento de recrudecimiento del conflicto militar en Ucrania. Ya lo estuvimos viendo en el vídeo de ayer lunes. Hay una situación más delicada en Ucrania que requiere mayor material militar, y se está comprando ese material militar a Estados Unidos. Y justo ahora es cuando se empieza a hablar de este tipo de aranceles. Recordad que si yo impongo aranceles a todos los productos, eso incluye el equipamiento y el material militar. Ojo, estamos en un momento también de rearme, estamos en un proceso de muchas guerras y muchas movidas que podrían causar
bastante caos si estos aranceles se terminan imponiendo. O sea, es un momento frágil para la economía global. Claro, esto ya lo dijo él, ya lo dijo el propio Donald Trump en su momento. Dijo que las guerras comerciales eran fáciles de ganar. Y parece ser que en este caso la historia y el tiempo le han dado la razón. Pues el 27 de julio en Escocia, von der Leyen selló un acuerdo con Donald Trump para evitar lo peor. O eso decía von der Leyen. Así que la pregunta os la hago ahora a vosotros. Dejadmelo en comentarios qué opináis. ¿Esto es una victoria o es una capitulación de la Unión Europea? Vamos a seguir analizando. Vamos a pasar ahora a mi sección favorita del vídeo, la sección de Te lo dije. Así es, sí señor. Si os acordáis, la semana pasada hicimos un vídeo en el cual hablé sobre la cumbre de la Unión Europea con China en Beijing. Fue el aniversario de las relaciones comerciales o las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y China, la celebración de este aniversario, y la Unión Europea fue allí con una actitud totalmente a la defensiva, totalmente agresiva, una postura de confrontación muy clara con China, lo que fue un auténtico desastre. La Unión Europea, von der Leyen lo calificó como un punto de inflexión en las relaciones comerciales. Irónicamente, la Unión Europea acusaba a China de lo mismo que Donald Trump acusa a la Unión Europea. O sea, coherencia cero, ¿vale? Coherencia cero. Es decir, básicamente lo que hizo von der Leyen fue validar el argumento de Donald Trump al acusar a China de lo mismo, ¿vale? Con lo cual es algo increíble. No creo que haya habido en la historia un acto de pleitesía mayor que el que vimos en la cumbre de Beijing. En lugar, porque tenían la oportunidad perfecta, en lugar de intentar hacer frente común para frenar la guerra comercial de Donald Trump, en Beijing solo se habló del clima, la COP30, se habló de metales, de las tierras raras y ya está. Pero fallaron en hacer acuerdos de comercio mucho más amplios que hubieran amortiguado mejor hubiera llevado a la Unión Europea con una posición negociadora mucho más fuerte a lo de Escocia. Hubiéramos ido con mucha más fuerza a la reunión con Donald Trump en Escocia. Pero nada, ¿por qué? ¿Por qué digo que hubiéramos ido con más fuerza? Mira, pues porque China, de momento, la actitud de China ha sido de total resistencia a las presiones económicas de Donald Trump, ¿vale? Siempre han resistido a las presiones económicas de Donald Trump. Al final, esto es un juego de poder. Resulta que Estados Unidos, China y la Unión Europea son los tres polos y mercados más potentes y que aglutinan la mayor parte del Producto Interior Bruto del planeta Tierra, ¿vale? Entre los tres aglutinamos el mayor producto, o sea, la mayor parte del Producto Interior Bruto de la Tierra, del planeta Tierra. Entonces, si uno de ellos quiere hacer la guerra, lo ideal sería que los otros dos se unieran para evitarlo. Es la mejor forma de frenar. Y de hecho, China ha sido la intención que ha tenido en todo momento. Podrían haberse aliado la Unión Europea a China para seguir esto y, sin embargo, decidieron irse de Beijing con las manos completamente vacías. ¿Y qué ocurrió unos días después? Pues, ¿cómo me jode tener razón? ¡Bam! Llega Donald Trump y en lugar de agradecer que la Unión Europea no acercara postura a China para hacer un frente común, la forma que tuvo Donald Trump de agradecer esa absoluta limpieza de sable que le hicimos fue ponernos un arancel del 15%, que no es ni más ni menos que la mitad de lo que él tenía previsto poner, ¿vale? Mientras que la Unión Europea fue a la mesa de negociación, esto es importante decirlo, pidiendo un arancel recíproco de 0. Eso fue la petición con la que fue von der Leyen. Y se fue de allí con un 15%, ¿vale? Que es el mismo 15% que tiene Japón, que sí, pero que se fue de allí con un arancel, ¿vale? Después de rendir pleitesía, pues perdí una oportunidad de oro con China. Después de tal, como regalo a tu acto de servicio, pues ahí lo tienes, ¿vale? En fin, un acuerdo como este pone a la Unión Europea completamente de rodillas ante Donald Trump. Y además que lo dije, es que lo vuelvo a repetir, es que lo dije. Sin una unidad con China, la Unión Europea es vulnerable a Estados Unidos comercialmente hablando. Es así, precisamente por ese déficit comercial que el propio Donald Trump alega. Como Estados Unidos compra mucho más a la Unión Europea de lo que la Unión Europea le compra a Estados Unidos, tenemos pocas posibilidades de hacer presión, como por nosotros solos, por nosotros mismos. Él puede hacer con nosotros lo que quiera, porque al final nuestro cliente, es él el que nos compra a nosotros, no al revés. El cliente suele tener la fuerza negociadora en este tipo de situaciones. Distinto es cuando ya juntan a dos proveedores. Entonces el cliente ya tiene menos fuerza.
Porque si los dos proveedores se ponen de acuerdo para joderte, por ejemplo, imagínate cuando las empresas hacen lobby para pactar precios, que está prohibido, pero lo hacen. ¿Quién se jode? El consumidor. Esto es igual. Si China y la Unión Europea, que son los dos principales exportadores de productos a Estados Unidos, que principalmente le compra a ellos dos, pues si se juntan para hacer una política común de precios, el que se jode aquí ahora es Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿vale? En fin, ¿vosotros qué opináis? Coméntamelo, déjamelo en comentarios si opinas lo mismo, si crees que se perdió una oportunidad de oro en Beijing, o si piensas por el contrario que la Unión Europea hizo lo que tenía que hacer, había que rendirle pleitesía a Estados Unidos para evitar un mal mayor, como la propia von der Leyen dijo. Y es cierto, en ese sentido le tengo que dar razón. Dijo: el dinero es cobarde y se prefiere la estabilidad. Y con este acuerdo lo que se consigue es estabilidad. Sí, y estoy de acuerdo contigo, Úrsula, pero ¿a qué precio? ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? Porque lo que le hemos enseñado a Donald Trump es que básicamente puede hacer lo que quiera con nosotros. Pero bueno, vamos a olvidarnos de lo que podría haber sido y no fue, ¿vale? Porque tampoco nos vamos a hacer sangre, tampoco vamos a estar aquí ahora machacándonos. Ya está, se perdió la oportunidad de oro, lo advertí, te lo dije, pero bueno, es lo que hay. Vamos ahora a ver, porque igual, oye, a lo mejor fue un movimiento correcto. Vamos a ver qué gana cada parte, ¿no? Vamos a ver las claves del acuerdo de la Unión Europea con Estados Unidos. Vamos al meollo, ¿vale? Este acuerdo, cerrado el 27 de julio, impone un arancel del 15% a la vasta mayoría de bienes de la Unión Europea. Vasta mayoría lo pongo entrecomillado porque es la expresión que utilizaron en el acuerdo. De bienes de consumo, de equipamiento, de todo que llega de la Unión Europea a Estados Unidos. Es decir, esto aplica al 70% de todas las exportaciones europeas, lo que supone unos 380.000 millones de euros, ¿vale? Es el triple que el promedio actual, ¿vale? O sea, es un 4,8, el promedio actual está el 4,8%, es el triple, ¿vale? Bien es cierto que no es lo mismo, o sea, es menos que lo que se venía, o sea, se pensaba que la amenaza estaba en torno al 30 y el 50%, o sea que en ese sentido la Unión Europea podemos decir que ha ganado porque, bueno, se han rebajado las expectativas al 15%, lo cual, pues bueno, mira, no está mal, ¿no? A cambio, además de eso, se ha conseguido que haya cero aranceles en algunos productos, ¿vale? Por ejemplo, el tema de aviones, el tema de productos químicos, el tema de fármacos genéricos, el tema de semiconductores, el tema de agricultura y materiales críticos. Esto es súper importante, sobre todo estos dos últimos. La agricultura es súper importante para la economía española, para empezar, porque es lo que principalmente exportamos a Estados Unidos, es eso. Y también para la economía francesa, que la agricultura francesa también exporta a Estados Unidos principalmente. O sea, son dos de los 4 grandes países de la Unión Europea. Sus principales exportaciones a Estados Unidos son esas. Así que el hecho de que haya aranceles cero en eso beneficia a España y a Francia en particular. O sea que eso es bien por esa parte. Y luego, por otra parte, los materiales críticos, que son fundamentales en defensa. Estamos en un momento crítico con la guerra de Ucrania, con el proceso de rearme europeo. Por tanto, que en materiales críticos y en aviones, porque ojo, en aviones no lo sé, no estoy leyendo la letra pequeña del acuerdo, así que no lo puedo saber, no toméis mi palabra como cierta y real. Pero en caso de que dentro de los aviones consideremos los aviones de combate, pues mira, por ejemplo, sería una gran oportunidad para que España se decidiera de una putísima vez a comprar los F-35 Lightning, que lo necesita, ¿vale? Lo necesita para el Juan Carlos I y lo necesita para sustituir parte de la flota de F-18, ya que con los programas Halcón 1 y 2, ni siquiera con un Halcón 3 van a sustituir a todos los cazas de combate de F-18 Hornet que tenemos, que son muchos, ¿vale? Son casi 100. Entonces, oye, sería interesante, vamos, que parte del acuerdo sea adquirir F-35. Al final, escúchame, siempre hemos operado dos tipos de cazas de combate, ¿no? Que menos que seguir haciendo lo mismo, por lo menos, ¿no? Ya que se ha recortado muchísimo, porque hace unos años, en los 90, operábamos como 4 cazas de combate diferentes. El F-5 de Northrop Grumman, el F-18 Hornet, ¿cómo se llama? El Mirage. O sea, operábamos muchos tipos de cazas diferentes, tanto europeos como americanos, como de todo tipo, incluso uno de fabricación propia. Pero, bueno, al final fuimos perdiendo, nos quedamos con 2, el Eurofighter y el F-18, que menos que como mínimo seguir con 2, ¿no? Lo ideal sería por lo menos 3, pero bueno, que mínimo que seguir con 2. Entonces, si eso entra dentro de aviones, pues genial, ¿no? ¿Qué gana la Unión Europea aparte de lo que he mencionado? Aparte del tema de los aviones, agricultura y semiconductores, por cierto, muy, muy importante también.
para defensa y para civil, ¿qué gana la Unión Europea? Pues estabilidad. Según Ursula von der Leyen, evitar una guerra comercial total que habría hundido el Producto Interior Bruto Europeo entre un 0,5 y un 1%, ¿vale? Según estimaciones de think tank económicos, por ejemplo Atlantic Council. Von der Leyen lo ha calificado como predecible, ¿vale? Según von der Leyen, la predecibilidad es buena para los mercados. De hecho, el acuerdo, hay que ser honesto y hay que decir todo, hay que decir también la parte positiva, recibieron el acuerdo muy bien. El Eurostock subió un 1%. Y la bolsa, la verdad que el IBEX 35 y demás índices lo han recibido bastante, índice bursátil lo ha recibido bastante bien el acuerdo. O sea que este acuerdo gusta a los mercados, ¿vale? Así que es positivo y representa una subida al Producto Interior Bruto, como mínimo no va a hacerlo caer, ¿no? Sin embargo, bueno, esto sí ha tenido una contraparte. Y es que aquí hemos dicho lo que ha ganado la Unión Europea, ¿no? Si vamos enumerando, aranceles cero para el tema de los aviones, aranceles cero para los químicos, para los fármacos, para semiconductores, para los productos agrícolas, para el materiales críticos, aranceles cero recíprocos. Lo cual está muy bien, ¿vale? Está muy bien para que poder acceder a productos, sobre todo americanos, y que nosotros podamos vender nuestros productos también allí bien. Y luego la estabilidad que supone. Un acuerdo que ya está cerrado hace que, bueno, no tengamos que estar bajo los vaivenes de esta criatura de Dios que nos ha puesto aquí el Señor bendito como prueba. Pues ya no tenemos que estar a lo que él diga, ¿no? Que cada vez que abre la boca, pues o baja o sube la bolsa, ¿no? Dependiendo de lo que diga, cómo se despierte ese día este señor naranja. Ahora con esto hemos ganado estabilidad. Pero claro, ¿qué gana Estados Unidos con el acuerdo? Pues venga, vamos a empezar a enumerar lo que el tío Sam gana con el acuerdo. Para empezar, la Unión Europea se ha comprometido a comprar unos 750.000 millones de euros en energía a Estados Unidos. ¿En energía? ¿Qué significa energía, Laino? Pues mira, muy fácil. Energía significa, por ejemplo, buques metaneros, como ya sabéis, de Estados Unidos también uno de los mayores exportadores de gas natural del mundo, junto con otros países conocidos que ya conocemos todos. Pero como no puedes hacer un gasoducto que vaya desde Estados Unidos hasta Europa, se transporta en buques metaneros. ¿Qué ocurre? Que estos buques, este tipo de transporte del gas es muy caro, porque primero tienes que el gas ponerlo en estado líquido, es decir, enfriarlo para estar en estado líquido, ponerlo en tanques que tienen que ir refrigerados, y cruzar en barco el charco para llegar hasta Europa. Eso es 1000 veces más caro que un gasoducto, pero 1000 veces. Por lo tanto, el gas que llega de allí va a ser más caro, encareciendo el precio de la energía. Y además, la Unión Europea se ha comprometido a invertir 600.000 millones en equipamiento militar, hasta 2028. Esto, evidentemente, bueno, una vez más representa un poco una oportunidad también para España, para nuevamente a ver si ya por fin se deciden y optan por el F-35 o para otro tipo de productos. Por ejemplo, si queremos hacer un portaaviones como pretendemos hacer Catobar, con catapulta de lanzamiento para los cazas de combate, las catapultas solo las fabrican en Estados Unidos. De hecho, el Charles de Gaulle francés, el portaaviones francés, buque insignia, catapultas se las compró a Estados Unidos. Si ellos, que son los adalides del que solo compro francés, tienen una catapulta americana, pues por algo será, ¿no? Entonces hay que comprárselas a ellos. Material, equipamiento militar comprado a ellos. Si no queremos el Pulse israelí, porque es israelí, habrá que comprar el IMARS, ¿vale? Es lo que hay. Son, en definitiva, 600.000 millones en inversión en material militar. Todo eso es lo que gana Estados Unidos. Lo gana todo. Además, los ingresos extra que va a recibir por estas tarifas, por este 15%, que se ha calculado en miles de millones de dólares, ¿no? Un boom en exportaciones de energía y material militar, como ya hemos dicho, la inversión de la Unión Europea. De hecho, es que Donald Trump lo calificó como el mejor acuerdo de la historia. Es un dato chocante. El acero y el aluminio siguen con un arancel del 50%, ¿vale? Y en el tema de fármacos no genéricos, hemos dicho que en genéricos está a cero, pero en los fármacos no genéricos y en los coches no hay concesión por parte de Estados Unidos. Los aranceles siguen exactamente igual. Es decir, Trump básicamente ha cogido a la Unión Europea y ha limpiado el suelo con ella. Es vergonzoso. Es absolutamente vergonzoso, ¿vale? Absolutamente vergonzoso. Esto es, pues bueno, ¿qué pensáis vosotros? Dejadme en comentarios. ¿Creéis que es justo? ¿Creéis que es injusto? ¿Creéis que, bueno, esto es lo que hay? Vosotros cómo lo veis. En fin, vamos a terminar hablando qué significa esto para España. Ya me quedan muy poquitos segundos. Vamos a hablar muy rápidamente. Al final, en España esto duele, porque nosotros exportamos unos 30.000 millones de productos a Estados Unidos al año. Por ejemplo, en el tema de agricultura, bien,
tenemos esos cero aranceles, el tema de farmacéutico genérico también ganamos, pero por ejemplo nosotros fabricamos muchos coches, somos uno de los mayores fabricantes del mundo de coches, y eso sí que va a pillar aranceles, ¿vale? Ese 15% sube el precio de los vehículos europeos en Estados Unidos, afectando a 100.000 empleos dentro del sector de la automoción. O sea que en principio eso va a repercutir negativamente en las empresas españolas. Luego en España realmente tampoco consumimos mucho producto americano, pero sí que es cierto que los productos americanos subirán entre un 5 y un 10%, que se suma a la inflación ya propia del 3%, ¿vale? Entonces, si además Donald Trump decide extender esto a México, que se está en proceso de negociación actualmente, pues las cadenas de suministro del mundo del automóvil se rompen, porque pensás que al final esto es muy global, ¿no? El mercado, y muchos de los productos o de los bienes de equipo que se necesitan para fabricar vehículos, algunos están hechos, por ejemplo, en México, y esto se rompería, ¿vale? En fin, la única nota positiva que podríamos aquí hablar para España, bueno, más inversión en energía renovable, ¿no? Si se compra a Estados Unidos, pero un poco más. Realmente yo no veo casi nada positivo, y bueno, y lo que hemos dicho de los fármacos genéricos y de la agricultura, ahí sí veo positivo. Oye, no sé si alguno de por aquí tiene alguna empresa relacionada con la agricultura, con la automoción, pero si te has visto afectado por los aranceles de Estados Unidos y tienes alguna empresa que habla de eso, tío, coméntamelo aquí y cuéntanos qué tal te ha ido o cómo ves el tema de los aranceles. En fin, datos globales, riesgos, pues bueno, una caída de las exportaciones del 46% para 2027, lo que se calcula que son unos 2,68 trillones de dólares para 2027 de caída de las exportaciones, rompiéndose cadenas de comercio y de suministro, ¿vale? Eso es un riesgo global bueno, pues que tiene esta guerra comercial, porque al final el acuerdo es un poco un parche y acelera la fragmentación. Pero la caída de las exportaciones, como digo, continúa. Esa caída del 46% para 2027 continúa. La inflación global sigue subiendo. En la Unión Europea, bueno, el crecimiento ha bajado. Fíjate, el miedo del von der Leyen era que bajara entre un 0,5 y un 1% el PIB, y las previsiones son que baje entre un 0,5 y un 0,9. O sea que ya ves tú lo que hemos arreglado, ¿no? Y además, ahora que Estados Unidos ha hecho este movimiento con la Unión Europea, y la Unión Europea tuvo esa actitud tan confrontacional con China, pues China está ahora mismo observando. Ha visto el acuerdo al que se ha llegado con la Unión Europea, a ver lo que ellos hacen, porque hay ahí otra amenaza que pesa sobre China de aranceles del 30%. En fin, muchos analistas consideran este acuerdo como un día oscuro para Europa, la verdad. Yo dudo mucho que haya una represalia por parte de la Unión Europea viendo su actitud servil, pero bueno, podría ocurrir, hay un riesgo, si hay una escalada podría ocurrir, pero ya con este acuerdo parece que está muy claro, ¿no? La actitud de servidumbre total y de pleitesía de la Unión Europea a Estados Unidos. En fin, ¿vosotros qué opináis, vale? ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que este acuerdo beneficia mucho a la Unión Europea? ¿Creéis que la estabilidad que ha aportado a los mercados y a los índices bursátiles es suficiente y está bien? ¿Cómo afecta esto a España? ¿Piensas que nos vamos a ver afectados por el tema de los coches, por el tema de tal? ¿Pensáis que lo que yo os dije, la advertencia que yo os di de que habíamos hecho mal con China y que luego Estados Unidos no nos lo iba a agradecer, creéis que es cierto? Coméntamelo, déjamelo en comentarios, dale un pedazo de like al vídeo si te ha gustado, compártelo y sobre todo suscríbete activando la campanita para mucho más contenido y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, chao gente.